Una vida milagrosa. Capítulo 7. El poder de la alabanza. Los tumores desaparecen y la desesperación es vencida. A los pocos años en el ministerio me pidieron que formara parte de un evento de sanidad de 39 horas que un pastor estaba llevando a cabo en su iglesia, en la parte central de los Estados Unidos. Él sintió que debíamos comenzar un viernes por la tarde, hasta las primeras horas del domingo. Habría un constante fluir de oración y música de adoración durante las 39 horas. Para poder llevarlo a cabo habíamos establecido turnos para diferentes músicos y guerreros de oración. Se ofrecería comida en la iglesia y la gente que asistiera debía permanecer todo el tiempo, e incluso dormir en la iglesia si así lo decidían. Cada hora en punto orábamos juntos y más tarde invitábamos a la gente a pasar al frente para orar por su sanidad. Esperábamos que mientras corría el evento, la unción y la presencia de Dios continuaran creciendo progresivamente, pero parecía como si estuviéramos cavando una tierra muy dura. Vimos que Dios tocó y sanó a mucha gente, pero nada realmente espectacular sucedió hasta aproximadamente la 29ª hora, es decir, a las 7 de la noche, el sábado. El pastor se levantó y dirigió la oración colectiva de esa hora, para más tarde hablar un poco antes de llamar a la gente a pasar al frente para que pudiéramos orar por ellos uno por uno. Mientras él estaba hablando, el Espíritu Santo me planteó una pregunta. ¿Cuánta gloria y alabanza me darías por cada milagro? Esa pregunta dio vueltas en mi mente incluso cuando el pastor había terminado de hablar y llamado a la gente a acercarse al frente para recibir oración. Para entonces la mujer que había estado tocando el piano casi todo el día hizo un cambio de velocidad y comenzó a tocar un estilo distinto de música. Ella ya había estado tocando varios tipos de arreglos, pero por primera vez comenzó a tocar la melodía de canciones populares de alabanza. Hubo un cambio inmediato en la atmósfera espiritual de ese lugar y yo pude ver que la gente articulaba con la boca suavemente la letra de estas canciones famosas mientras tocaba la melodía. Mi amigo Todd se encontraba ahí ministrando conmigo. Ambos estuvimos de acuerdo en que una vez que ella comenzó a tocar estas canciones de adoración, la presencia de Dios comenzó a incrementar de verdad. La primera persona formada para recibir oración era un hombre que tenía un tumor en el cuello, el cual se podía apreciar visiblemente. Saqué de mi bolsillo una pequeña botella de aceite para ungir, mojé mi dedo índice y después lo apoyé ligeramente sobre el tumor, antes de que siquiera pudiera comenzar a orar por el hombre. El tumor había desaparecido instantáneamente. Fue el primer tumor que vi desaparecer enseguida. Odio admitirlo, pero comencé a pinchar su cuello para saber a dónde se había ido. Antes de que yo pudiera decir algo, el hombre levantó sus manos al aire y comenzó a alabar a Dios en voz alta por su sanidad, mientras lágrimas de gozo corrían por su rostro. Volteó hacia la multitud y gritó que Dios acababa de quitarle un tumor del cuello. Me pregunté cómo es que estaba tan seguro si ni siquiera había tenido oportunidad de verse en un espejo o de tocar su cuello con sus propias manos, pero no tuve que preguntármelo por mucho tiempo. Él dijo que ese tumor era tan grande que hacía presión en su garganta y él sabía que se había ido, porque ya no sentía presión en su cuello y se sentía normal de nuevo. Él también declaró que el Señor había quitado de su corazón una carga de desesperación y sentía gozo de nuevo. Todos comenzaron a aplaudir y a alabar a Dios en voz alta durante algunos momentos, pero después se callaron. Parecía como si no tuviéramos que agradecerle a Dios suficiente, de manera que animé a la gente a que continuara agradeciéndole al Señor por lo que había hecho. Después de un rato, los aplausos y la alabanza se desvanecieron otra vez, pero todavía parecía que no habíamos reconocido suficientemente al Señor o no le habíamos mostrado el agradecimiento que merecía. Una vez más el Señor me planteó la pregunta que me había hecho justo antes de que sucediera el milagro. ¿Cuánta gloria me darás por cada milagro? Esta vez le siguió una afirmación. Lo que hagas determinará cómo marche el resto de la noche. El pastor había tomado la decisión, cuando planeó el evento, de tener música instrumental de adoración de fondo todo el tiempo. Así que mientras orábamos por la gente o incluso cuando hablábamos en el púlpito, la música de adoración continuaba. De manera interesante, hasta este punto no habíamos cantado ni una sola canción, pero yo supe inmediatamente que esto era exactamente lo que el Señor deseaba que sucediera en ese momento.
Le pregunté al pastor si podíamos entonarle al Señor una canción para expresar nuestra gratitud y darle alabanza. Antes de que pudiera responder, el hombre cuyo tumor acababa de desaparecer de la garganta dijo que sintió fuertemente que debíamos cantar Sublime Gracia. Terminamos cantando toda la canción, por lo menos 3 o 4 veces. Cada vez la presencia de Dios se hacía más fuerte. La alabanza atrae la presencia de Dios. Nosotros oramos por más personas y vimos que el Señor llevó a cabo más milagros excepcionales. Entonces llegó el tiempo en que los otros músicos comenzarían su turno. Yo había invitado a Jay Sandifer, el líder de alabanza de la iglesia a la que yo asistía, a que viniera a tocar el sábado en la noche, que era cuando esperábamos el punto culminante de las 39 horas del evento. Él es un líder de alabanza muy ungido y tiene la habilidad de hacer entrar a la gente en un punto sincero de alabanza, el cual siempre atrae la presencia de Dios. Lo que acababa de pasar justo antes de que Jay comenzara a tocar sucedió en el tiempo preciso y nuestra esperanza de que esto se convirtiera en una verdadera gloria se hizo realidad. Terminamos adorando y alabando a Dios durante las siguientes 3 horas sin parar. En cada canción el poder de Dios parecía incrementar en el lugar. En un momento la presencia manifiesta de Dios se hizo tan fuerte que varias personas comenzaron a caer simultáneamente bajo su poder donde quiera que se encontraban. Muchos de nosotros estábamos tan abrumados por la presencia de Dios que, aunque no nos caímos, no teníamos fuerza para levantarnos. Algunos de nosotros terminamos postrados en el suelo durante mucho tiempo y no se debía a que estuviéramos cansados. Si esto les suena extraño, lo comprendo. Esto tampoco era lo que yo estaba acostumbrado a ver. Varias personas tuvieron visiones y experiencias en el trono con Dios durante ese tiempo, mientras que otros recibieron sanidades y liberaciones justo donde estaban sentados. En un momento fui a orar por una mujer y permanecí directamente frente a ella con mis ojos cerrados mientras oraba. De pronto alguien se acercó a mí por detrás, me tomó del codo y comenzó a moverme hacia el lado. Asumí que el pastor o Todd habrían obtenido una palabra de conocimiento para la mujer y deseaban que me moviera para que pudieran comunicársela. Abrí mis ojos y me hice a un lado esperando ver a alguien parado detrás de mí, pero no había nadie. En ese momento el poder de Dios golpeó a la mujer y ella cayó al suelo sin que nadie visible la tocara. Momentos más tarde vi pasar de reojo a un hombre con una túnica blanca, pero cuando volteé para mirarlo directamente se había ido. Obviamente era un ángel que el Señor había enviado. Ese fin de semana, así como muchas otras veces, el Señor me mostró que una de las armas sobrenaturales que Él nos da es el arma de la alabanza. Fue la alabanza lo que atrajo la presencia de Dios e hizo que el tumor de ese hombre desapareciera, así como fue el tiempo extendido de alabanza lo que hizo que el poder de Dios fuera tan fuerte en el lugar que la gente fue sanada, liberada, tuviera visiones, fuera físicamente abrumada por su presencia y que incluso tuviera encuentros con ángeles. Antes de que esto sucediera, Dios puso en claro que si elegíamos de verdad adorarlo y darle gloria, toda la noche sería afectada. Esto no debe sorprendernos, ya que Salmo 22:3 dice que Dios habita o es exaltado en la alabanza de su pueblo. En otras palabras, cuando adoramos y alabamos a Dios fervientemente, su presencia manifiesta está ahí. Esto no debe confundirse con su omnipresencia o con la verdad de que Dios puede estar en todos los lados al mismo tiempo. Muchos cristianos están de acuerdo en que al llevar a cabo su rutina diaria en el trabajo, la casa o incluso en el almacén, ellos creen que Dios está con ellos, aunque muchas veces no puedan percibir o sentir su presencia. Ellos también saben que, de alguna manera, Él también está con otras personas alrededor del mundo al mismo tiempo. Eso describe su omnipresencia. Luego están las veces en que nos encontramos con su presencia manifiesta en cierto grado. Es en esas ocasiones que podemos sentirlo o discernirlo literalmente ahí con nosotros. Una persona puede llorar sin control, mientras que otra se siente increíblemente alegre. Algunas personas pueden sentir un tipo de sensación física en su cuerpo como calor, cosquilleo o piel de gallina, mientras que otras son abrumadas al punto de entrar en lo que pareciera ser un estado inconsciente. Gran parte de esto depende de lo que Dios esté llevando a cabo en la persona. Existen muchas variables que pueden afectar lo que la gente experimenta al encontrarse con la presencia de Dios. Las maneras en que reacciona la gente ante la presencia de Dios varían casi tanto como las diferentes personalidades. Dios marcha como guerrero. En Isaías capítulo 42 versículo 10 al 13, el Señor nos dice:
que cuando le cantamos un cántico, levantamos nuestra voz a Él, cantamos con gozo, le damos la gloria o proclamamos su alabanza, Él marchará como guerrero, como hombre de guerra despertará su celo, con gritos y alaridos se lanzará al combate y triunfará sobre sus enemigos. Nosotros debemos recordar que los enemigos de Dios son nuestros enemigos. Si Él dice que cuando cantamos cánticos a Él, Él marchará como un guerrero y destruirá a aquellos enemigos, eso hace que la alabanza sea un arma poderosa para nosotros. La Biblia está llena de testimonios que nos muestran exactamente lo mismo. Por ejemplo, en 2 de Crónicas capítulo 20, versículo 1 al 22, leemos la historia de cómo la nación israelita estaba a punto de ser atacada por un ejército que era varias veces mayor que el suyo. El rey Josafat envió cantores al frente del ejército. El versículo 22 dice que cuando comenzaron a entonar ese cántico de alabanza, el Señor los liberó sobrenaturalmente. Este es un ejemplo perfecto de la alabanza usada como arma. El versículo 22 también muestra que la liberación del pueblo no sucedió sino hasta que comenzaron a alabar a Dios. Yo puedo recordar varias veces en que esta misma secuencia de eventos me ha funcionado. Una vez me encontraba ministrando en una reunión en una carpa y acababa de guiar a un grupo de personas a través de la oración para recibir a Jesús como su Señor y Salvador. Más tarde invité a las personas a pasar al frente y comencé a orar por cada uno de ellos. Tan pronto como me acerqué a una mujer en particular, los espíritus demoníacos se manifestaron en su cuerpo y ella cayó al suelo gritando. Yo había visto eso muchas veces antes y sabía que era simplemente el enemigo intentando detener lo que Dios estaba llevando a cabo y provocar distracción. El pastor que había organizado la reunión se acercó y juntos comenzamos a ordenarles a las fuerzas demoníacas que se callaran y se marcharan en el nombre de Jesús. Por alguna razón, eso no estaba sucediendo tan rápidamente como debía de suceder. En ese momento había un disco tocando suavemente. Claramente escuché que el Señor me dijo que debíamos comenzar a alabarlo, de manera que le hice señas al técnico del sonido para que subiera el volumen de la música. Él lo hizo, pero nadie estaba cantando, ya que estaban muy distraídos con los gritos. La mayoría de las personas que se encontraban en el público nunca habían visto manifestarse a un espíritu demoníaco en una persona de esta manera. Cuando escucharon que los gritos que salieron de la mujer no eran humanos, ellos comenzaron a preocuparse. Una vez más el Señor me dijo que comenzara a alabarlo en grupo, y para entonces la persona que había dirigido la adoración más temprano había subido a la plataforma. Le pedí que reuniera a su grupo de nuevo y comenzaran a dirigir a todos en una canción de adoración, porque el Señor me había dicho 2 veces seguidas que eso era lo que Él deseaba que hiciéramos para liberar a la mujer. Todos subieron de nuevo a la plataforma y comenzaron a tocar una canción de adoración que habíamos cantado antes de esa noche. Tan pronto como comenzamos a cantar la primera estrofa, la mujer fue instantánea y completamente liberada de la opresión demoníaca. Tal como en la historia del rey Josafat, la liberación no vino sino hasta que comenzamos a cantar cánticos a Dios. En Hechos capítulo 16, versículo 16 al 40, podemos ver esto mismo. Leemos que Pablo y Silas fueron azotados, puestos en prisión y encadenados en el cepo por llevar a cabo la obra de Dios. Dice que a medianoche oraron y comenzaron a cantar himnos a Dios. Cuando lo hicieron, el Señor abrió las puertas de todas las celdas sobrenaturalmente, y las cadenas de los prisioneros se les soltaron. Una vez más vimos el arma de la alabanza utilizada para liberar a los cautivos, y este caso incluso fue literal. Pablo y Silas pudieron fácilmente haber elegido molestarse o deprimirse por causa de la situación injusta en la que estaban, pero en cambio ellos eligieron alabar a Dios. La desesperación es vencida. Vemos que una de las principales tácticas que el diablo utiliza contra la gente es la desesperación o la depresión. Y este es un problema común en la vida de la gente en la actualidad. La buena noticia es que Dios nos ha dado el arma poderosa de la alabanza para vencer la desesperación. Isaías 61:3 nos dice claramente que Dios nos ha dado un traje de fiesta en vez de espíritu de desaliento. Cuando comenzamos a alabar a Dios, el dolor y la tristeza que pueda haber en nuestro corazón serán reemplazados por paz y gozo, como dice Nehemías 8:10. El gozo del Señor es nuestra fortaleza. A veces incluso los cristianos tienen que admitir que se han deprimido o desalentado por una situación,
pero no tienen por qué permanecer de ese modo. Una noche yo estaba en el servicio nocturno de una iglesia. Debido a la cantidad de personas que deseaban oración personal, continué orando por la gente hasta después de medianoche, pero me estaba cansando demasiado. Entonces oré por varias personas seguidas que no obtuvieron sanidad instantáneamente o que parecía que Dios no las había tocado en absoluto. Al pasar el tiempo comencé a sentirme abatido y empecé a desear poder marcharme y regresar a donde me estaba hospedando para dormir, pero había todavía personas esperando recibir oración. El equipo de alabanza había parado horas antes y en el fondo se estaba escuchando música de discos. Cuando la siguiente persona pasó para recibir oración, el Espíritu Santo me dijo que cerrara los ojos y comenzara a adorar. Justo en ese momento, el disco comenzó a tocar una de mis canciones de adoración preferidas y el Señor me dijo que cantara. A mí me encanta cantar con otras personas, pero nunca canto en voz alta frente a la gente. Si usted me escucha cantar, probablemente tampoco desearía que cantara. Pero fui obediente y antes de saber lo que sucedía, ya me había perdido completamente alabando a Dios, tanto que había olvidado dónde estaba o que había alguien esperando que orara por él. Cuando terminó la canción, aproximadamente 10 minutos después, yo continuaba con mis ojos cerrados y permanecí ahí simplemente sumergido en la presencia de Dios. Entonces el Señor me recordó que alguien estaba frente a mí esperando oración. Comencé a inquietarme un poco ya que empecé a pensar en lo que acababa de hacer, pero antes de que me alarmara, el Señor me dijo que tocara a la persona. Cuando lo hice, el hombre cayó al suelo completamente abrumado por el poder de Dios y terminó quedándose así durante varios minutos. Inmediatamente me di cuenta de que después de alabar a Dios, yo ya no estaba deprimido ni cansado. Meses después supe del hombre que había caído al suelo. Nos dijo que debido a lo que Dios llevó a cabo en él esa noche, no ha sido el mismo desde entonces. Una vez más está claro que Dios utilizó el arma sobrenatural de la alabanza, no solo para vencer la desesperación que estaba intentando atacarme, sino también para abrir la puerta para que el hombre fuera poderosamente tocado por el Señor. Puedo decirle que después de participar en cientos de servicios alrededor del mundo, todos aquellos que recuerdo han alcanzado un alto nivel. En otras palabras, los servicios en los que Dios ha hecho algo especial han tenido una gran cantidad de alabanza sincera como parte del servicio. También he visto que comúnmente durante el tiempo de alabanza de un servicio el Señor comienza a sanar y a liberar soberanamente a la gente, así como a incitar los dones del Espíritu en las personas. Ver 1 Corintios capítulo 12. Uno de los únicos regalos que podemos darle a Dios. Yo creo que una de las razones por la que la alabanza es un arma tan poderosa se debe a que es una de las únicas cosas que podemos darle a Dios que Él no tenga ya. Esto la hace muy valiosa. La verdadera alabanza debe provenir del corazón y es una elección de libre albedrío, algo que nadie nos puede forzar a hacer. La alabanza entonces tiene la habilidad de llegar a los problemas del corazón de la gente. Mirando en retrospectiva al tiempo en que Dios me llamó por mi nombre en la iglesia, podemos ver fácilmente que cuando comencé a alabar a Dios con mi corazón, Él me mostró lo que estaba dentro de Él. Cuando permití que Dios entrara en mi corazón a través de la alabanza, fue cuando Él me llamó por mi nombre y yo lo sentí de manera muy real aquel día. Dios también lo está llamando a usted por su nombre y Él desea que comience a alabarlo con su corazón, de manera que Él pueda convertirse en una presencia tangible en su vida también. Él dice que Él se acerca cuando lo alabamos. Es por ello que la alabanza es un arma tan poderosa contra nuestros enemigos. Este día decida dejar de concentrarse en sus problemas y en cambio comience a alabar a aquel que es mayor que todos sus problemas juntos, recordando que Él es quien puede llevar a cabo algo con aquellos problemas. Una vez que lo haga, usted verá por qué David dijo en Salmo capítulo 34, versículo 1, que bendeciría al Señor en todo tiempo y que sus labios siempre lo alabarían.